Eh, ¿Qué carta estábamos estudiando? Juan y Marcos. Bueno, están bien, las dos cartas. Creo que Marcos es un evangelio, ¿no? Cayeron. Entonces estamos estudiando Marcos. Los domingos y los miércoles estamos estudiando la carta de Juan. Hoy vamos a tomar la segunda carta. Vamos a ver si culminamos todas las tres cartas de Juan, donde la segunda y la tercera carta son supremamente cortas, muy especiales. Y la autoría, pues aquí no está diciendo yo Juan, como anteriormente, pues teníamos más clarificado o aclarado, perdón, el concepto. Sí podemos darnos cuenta que la segunda carta y la tercera carta de Juan están supremamente ligadas a su primera carta y eso le da un soporte fuerte y válido de digamos, esa autoría. Más o menos se habla de un Juan alrededor de 90 años ya, un hombre anciano, y así entonces arranca la carta. Vamos a ver entonces hoy toda la carta de segunda de Juan. Y dice la carta, el enunciado, a leer solamente los 3 primeros versículos. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solamente y no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros, o digamos, sea con ustedes, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta carta es una carta supremamente especial. Es una carta especial para un hogar supremamente especial. Lo he titulado haciendo como un estudio, un contexto de toda la carta con el siguiente título: el cuidado de un hogar elegido. Y ese es como el sentido que puedo observar en esta carta de Juan a la señora elegida. ¿Y por qué hablo que es una familia muy especial? La palabra elegida es tomar de un grupo, digamos, grande, es seleccionar, es donde hubo un acto de decisión. Y sabemos que nosotros, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, fue porque Él nos eligió a nosotros. La palabra claramente, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros, yo los escogí a ustedes. Por eso nosotros somos bienaventurados y afortunados. Deberíamos darle gracias a Dios, Señor, por habernos visto con misericordia, por haber, como sucedió en el camino para Bartimeo, el Señor haber escuchado, haber parado, bueno, sin que nosotros hubiéramos hecho nada, hermanos, pero no pasamos desapercibidos. Y es hermoso porque esta familia causaba amor al corazón de este anciano. Y usted puede ver el último versículo, por eso llamo una familia especial. Mire el último, versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, ¿qué? Te saludan. Entonces no solamente era la señora elegida, sino la hermana de la elegida y los hijos de la elegida, esos hijos y sobrinos, es decir, era una familia muy especial. Y qué bendición, hermanos, cuando un hogar es de esa manera, ¿cierto? Un hogar donde usted puede ir y encuentra ahí la gracia, la verdad, y como dice el versículo 4, que andan, es decir, que viven en la verdad. Creo que uno va a un hogar de esos y la paz, la coinonía, el diálogo, es decir, son sitios donde usted no quisiera
salir. Es más, usted puede ver el versículo 12 en la última parte y el mismo Juan dice, quiero hablar con ustedes cara a cara, es decir, quiero visitarlos. No quiero escribirles, sino quiero estar con ustedes. Y nosotros debemos aprender, queridos hermanos, a tener hogares de ese talante, hogares de ese nivel. Y la Biblia claramente dice en Proverbios que la mujer sabia, ¿qué? Edifica la casa, es decir, debemos nosotros hacer parte de todo ese proceso. Ahorita no se lo vamos a dejar a las mujeres, hermanos queridos, porque vamos a decirle, no es que la Biblia dice que la mujer edifica la casa, ¿no? Pero el hombre también está involucrado, porque el Señor Jesús dijo claramente que el hombre prudente construye la casa, ¿sobre qué? La roca. Entonces es un trabajo de todos. Pero las mujeres realmente tienen un poder para impregnar, para bendecir, para construir del reino tremendo. Si no fuera así, solamente observe y podemos decir que hay un gran número de mujeres que nos acompañan en la iglesia. ¿Y cuántos hemos sido bendecidos por nuestras apreciadas damas? Y esta mujer que es como que, digamos, en cierta manera, en buen sentido, por favor, cautiva la atención de Juan para poder escribir esta carta. Podemos observar en ella que ha edificado con sabiduría su hogar. Y lo podemos nosotros entonces ver a partir de que en ese momento, muy seguro, hermanos, solamente quedaba Juan vivo. Es decir, los demás apóstoles ya habían sido asesinados, por lo cual él era el anciano con mayor autoridad y gobierno. La palabra es presbíteros, que sería en griego. Entonces, no solamente por la edad de los 90 años, del vivir y el trasegar el evangelio, sino la misma autoridad que tenía Juan en su momento, le dice a la señora elegida, a la cual amo, a la que también todos los que aman la verdad le aman. Y digamos, ¿cuál era el secreto? No hablándole como para resaltar, ¿no? Porque no es un secreto, sino como resaltar el tesoro de esta familia. Versículo 2, ¿cuál es? Que la verdad permanecía, ¿quién? En ellos, esa verdad de nuestro Señor. Y una verdad que ellos habían conocido, como lo dice el versículo 1. Ahora, cuando yo trato de ustedes hablarles por qué es una familia especial, hermanos, es debido a que veo que Juan reitera las bendiciones que hay en este hogar, las cuales usted y yo no podemos perder. Es decir, en primera instancia, un hogar que ha sido elegido no puede perder lo que en Dios se ha construido. Y podríamos mirar qué ha construido este hogar que está en peligro, o que hay acechanzas alrededor. En el versículo 7 usted puede ver que decía muchos engañadores. Es decir, todo hogar que ha sido elegido y escogido con Dios siempre va a tener a su alrededor ese león rugiente que va a buscar a quien devorar. Y esos aspectos de, digamos, de esa bendición de esta familia, usted y yo lo podemos ver, que era una familia que estaba en la verdad. Ahora, usted me va a preguntar qué es la verdad o de qué trata la verdad. Y hermano, es la palabra de Dios en la vida de estas personas. ¿Verdad? Usted me traerá memoria, pero Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, es la palabra ¿en quién? En Jesús de Nazaret. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente con respecto a esa verdad que permanece con nosotros siempre. Permíteme, por favor, se los voy a leer. Dice el versículo así.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos ¿qué? Espirituales. Es decir, es la abundancia que nosotros tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora quiero unir este versículo con Primera de Pedro, que se encuentra unas hojitas antes, capítulo 1, versículo 23, el cual dice lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, era una familia que ¿qué? Que abrazaba la verdad, que vivía en la verdad, y esa verdad entonces producía en ellos ¿qué? Un verdadero amor. Porque muchas veces, hermanos, nosotros confundimos eso. Confundimos que amar es, soy buena persona, ¿cómo está mi hermana? Tal. Y a veces pensamos que si soy muy una persona de mucho amor, significa que yo soy alcahueta, que es en alguno de los errores que caen los padres. ¿Cierto? Comienzan a alcahuetear porque piensan que si no lo hacen están perdiendo amor. Es más, si uno se pone a pensar, Juan es el discípulo del amor. ¿Quién más habla de amor sino Juan? Y Juan llega a un punto donde dice en la misma carta en el versículo 10, a esas personas malas no las recibas. ¿Cómo así, Juan? ¿Acaso usted no es el de los de, ven, te quiero, papuchito, abracito, abrazo? No. Yo no puedo tener un genuino amor si está establecido en la mentira. Por lo tanto, el amor debe ser construido ¿qué? En la verdad. Y la verdad que es la verdad de Cristo, es ella la que nos da luz, la que nos muestra el camino, la que nos dice claramente para que no tomemos decisiones erradas, que esto es correcto en Dios y esto es incorrecto en Dios. Porque muchas veces nosotros como cristianos, queridos hermanos, somos tan buena gente, tan queridos, tan especiales, ¿qué podríamos decir? Tan respetuosos, que rayamos de ser permisivos y condescendientes. Y a eso sí hay que trazarle una buena línea. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que ser permisivos? No permisivos, no. Digamos mansos. ¿Y a qué puntos tenemos que decir paremos porque hasta aquí realmente vamos? Recuerdo sobre una historia de un hombre que vendió una casa y la dio a un precio supremamente barato. Una décima parte de lo que valía la casa. Usted imagínese una casa de 100 millones de pesos y que le digan se la vendo en 10 millones de pesos. ¿Usted qué haría? ¿Qué negocio, cierto? Haríamos. Pero el Señor le puso una condición. Dijo, yo le vendo toda la casa menos una puntilla. Es decir, una puntilla, vamos a imaginarnos que está acá. Esa puntilla que está en este lugar sigue siendo mía. ¿Usted qué diría? Pues por 90 millones una puntilla, pues hágale mi señor, no hay ningún problema. Firmamos la escritura, sí. Por favor, recuerde que esa puntilla es mía. Listo, firmaron. Los primeros 2 días, felices ellos, en una casa de 100 millones de pesos, que pagaron por 10 millones. Pero después llegan y escuchan que tocan la puerta, ahora este señor le dice muy buenos días, vamos a ponerle el nombre de don Jaime. Muy buenos días, don Jaime, por favor, vengo a utilizar mi puntilla. ¿Cómo así? Sí, acuérdese que es mi puntilla.
Y usted no lo puede negar, entró y colgó el sombrero en su puntilla, dijo, hasta luego, luego vuelvo. A las 2 horas vuelve y golpea, vengo por mi sombrero, pero voy a dejar mi chaqueta. ¿Qué sucedió a lo último? Yo creo que le vendieron la casa por $1,000,000. ¿Por qué? Los agotó, los cansó por una simple puntilla. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a cuidar la verdad de Dios y no dar lugar al diablo. Y si usted y yo perdemos la palabra cuando no la estudiamos, cuando no la leemos entre familia, cuando no oramos, estamos dejando que entre la puntillita, que se meta la serpiente. Y muchas veces caemos en el error de no tener una vida realmente cristiana. Y Juan, por eso decía, yo les amo en la verdad, y cualquiera que esté en la verdad, es decir, que esté en la palabra y sustentado en Cristo, los amará. Y uno de esos frutos de esa familia tan especial y que no podían perder era la vida en Cristo. Mira el versículo 4 conmigo. Mire la felicidad de Juan, ¿no? Mucho me regocijé, porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Qué bonito que dijera todos, ¿cierto? Dice, alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y es algo en el cual usted y yo hemos compartido en la palabra durante más del mes que hablamos de la primera carta de Juan. Y es algo especial. Estos algunos hijos y esta señora realmente vivían la palabra de Dios. En Juan, primera de Juan, devuélvase una hojita nomás. Vaya al capítulo 3 y versículo 18 y entendamos qué es vivir, qué es andar conforme a la verdad. Hijitos míos, no amemos ¿de qué? De palabra ni de lengua, sino de hecho y que en verdad. Es decir, no eran cristianos nominales. Cristianos que decían, no, pues tan chévere, no, la palabra. Uy, cómo es de buena esa alabanza ya. No, eso es uno ahí, eso es, mejor dicho, es como estar en un concierto cada 8 días. ¿Cierto? De eso sí que existen demasiados. O que dicen, no, hermano, gloria al Señor, aleluya. Pero está jugando Colombia y ya hacen apuestas. O dicen, yo soy cristiano, pero no, que tiene de malo una mentirita piadosa. O dicen, yo soy cristiano y mantienen una aventura. Yo soy cristiano y mantengo dependiendo de las drogas. Yo soy cristiano y mantengo una vida ilícita. Es decir, esa persona no está viviendo en la verdad. Es una persona que vive ¿qué? En el engaño y en su propio pensamiento. Y está siendo cautivo y está perdiendo la bendición realmente de que pueda disfrutar lo que el versículo 3 dice. Ponga cuidado. Sea con vosotros ¿qué? Gracia, misericordia y paz. La gracia que nos
concede esa misericordia y esa misericordia que nos da una vida de bendición. Podríamos tomar como ese shalom, esa paz, esa bienaventuranza de Dios sobre una persona. Y no puede disfrutarlo si está andando fuera de la verdad. Es decir, cómo una persona de estas puede entender lo que es la gracia, la misericordia y la bendición de Dios. Porque no se puede entender esto, ese regalo de Dios, si no estamos nosotros edificados en Cristo, en el cual podemos hacer la lectura de lo que Dios hace en nuestras propias vidas. En ese sentido, queridos hermanos, una persona que camina en la verdad tiene la capacidad entonces de poder luego distinguir en lo que no es verdad de lo que es verdad. El que no anda en la verdad, ¿cómo practica la verdad? Me trae a memoria lo del domingo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús, nuestro Señor, fue tentado en el desierto? Okay. ¿Qué tal que Jesús hubiese sido solamente teórico? Que nos dijera, no caigan en la tentación, porque caer en la tentación les va a hacer daño y es un pecado. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Él enfrentó la tentación con el objetivo también de darnos a nosotros un ejemplo, pero también para compadecerse de lo que usted y yo vivimos. Por ello, si usted y yo no practicamos la verdad, si usted y yo, hermanos, no nos fortalecemos, si usted y yo no sacamos músculos espirituales, vamos a ser enclenques. Y cualquier picadita de ojos, me derrito. Cualquier voy corriendo. Cualquier cosa que me sea atractiva, termino derrumbado. Por eso, cada vez, queridos hermanos, en que usted y yo caminamos en la verdad, vamos a ser más fuertes espiritualmente. Ahora, no estoy diciendo que en eso confíe, porque el que está firme mira que no caiga, sino que lo más importante es que esta persona, si su corazón se entrega a Dios, claramente lo detecta. Claramente detecta. Y le digo una cosa, queridos hermanos. Yo anhelo tener mayor discernimiento. No sé usted, pero yo anhelo tener cada vez mayor discernimiento. Y eso se da a medida que uno anda en el Espíritu, que practica la verdad, que andamos entonces en la verdad. O si no, seremos, queridos hermanos, sacados. Y abrazaremos cosas que no son. También este hogar estaba invitado, queridos hermanos, a hacer del amor un hábito. Y un hábito que está ligado a la obediencia. Si usted ve el versículo 5, dice ahí, no escribiéndote un nuevo mandamiento, tenemos la palabra mandamiento, ¿cierto? Ese mandamiento nos amemos los unos a los otros. Y dijo, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y aquí entonces nosotros podemos ver esa triada de los principios de la palabra de Dios. No tanto los principios, de la palabra de Dios, sino unos principios en la vida de un cristiano. ¿Y cuál es? Queridos hermanos, el amor, la fe y la obediencia. Porque el peligro de desligar cualquiera de estos tres
nos llevaría a nosotros a chocarnos. Él dijo mandamientos. Y un mandamiento es un mandato. Por lo cual nosotros tenemos que aprender ¿qué? A obedecer lo que Dios nos ha mandado. Ahora nos dice andemos en la verdad. ¿Qué es la verdad para nosotros? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál es la fe que usted y yo debemos tener? Que Jesús entonces es el Cristo, el Mesías, y Él lo había escrito en el versículo 3. Esas tres cosas, un hogar cuando la tiene, por favor, déjeme decirle, ese hogar es bienaventurado y es un hogar supremamente rico. La prueba genuina del amor es la obediencia a Dios. El que me ama, guarda mis mandamientos. Es decir, si yo realmente amo a Jesús, le obedezco. Es así de sencillo. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a mi madre, madre, yo te amo con todo mi corazón, cuando yo desobedezco lo que ella me pide. Mi hijo, no salga, no llegue tan tarde, que no duermo. Mire que me angustio. ¿Y qué hacen muchos hijos? No les importa nada la angustia de su señora madre. Cuando amo, queridos hermanos, obedezco. Ahora todavía no estoy diciendo la obediencia ciega, pues, sin principios y sin filtro de la verdad, ¿no? Estoy tratando de decir de aquellas cosas que son verdad, rectitud y edifican a Dios. Pero si no está, queridos hermanos, la obediencia a Jesús, yo no puedo decir que yo le amo. ¿Y quiere saber si usted tiene harta fe? Se demuestra por el amor que usted tiene a Dios. Entonces de esa tríada no nos podemos nosotros, queridos hermanos, salir ni volarnos de allí. Un cristiano y un buen hogar, hermanos, tiene la palabra de Dios como su verdad. Y con ese filtro de la verdad aprende a amar. Y con ese amor obedece entonces a Dios. Por lo cual entonces su fe aumenta y la palabra de Dios comienza a tener cada vez un sentido mayor y va inundando ese hogar. Y todo hasta acá está hermoso y precioso porque qué familia, hermano, verdaderamente le dan unos ganas de ir a conocer a esta señora elegida y tomarse un buen café con ella. Entre los autores están diciendo que la señora elegida es la más grande, parece que es la iglesia de Jerusalén y la otra la iglesia de Éfeso, donde pronto posiblemente estaba esta iglesia, ¿no? Pero vamos a leerla tal cual nos lo muestra ahí, era un hogar, una casa, una familia, la cual es tan especial que Dios le manda una carta a través de su siervo Juan. Ahora, el cuidado es que no perdamos esto que tiene ese hogar. ¿Y cuál es? ¿Cuál cuidado hay que tener? Que sería el segundo punto, del engaño, hermanos. Se debe proteger un hogar del engaño. Las cosas que son valiosas se cuidan y se guardan. Por eso existen los bancos, existen las cajas fuertes, existen los cofres, existen las puertas de nuestras casas. ¿Para qué? Para guardar lo que es valioso. Y un hogar tiene que aprender a ser cuidadoso en esos, hermanos. Porque, vuelvo y le digo, ¿cuál era el peligro aquí? Que mucha gente se abre y no, cualquiera que entre. Bienvenido, porque soy cristiano y un cristiano siempre que tiene que hablar bonito, así, sonreír, decirle bienvenido, Dios le bendiga, así que no, a veces hay que pararse uno firme. ¿Sí o no, María? María, si me la agarra, menos mal. Porque uno se tiene que parar firme muchas veces. Entonces le entra un brujo a la casa y no, bienvenido brujo. No, maldígame mi hogar. Gloria al Señor. No.
Se tiene que proteger a los suyos. Donde yo trabajo, queridos hermanos, hay unos, no he podido aprenderme bien el nombre de esas aves, son alcaravanes, algo así. Son como una especie de grullas, como de así de altas. Y ellas ponen unos 3 huevitos más o menos entre dos y se parquean en la mitad del camino donde pasan los estudiantes. Vaya a que pasen por ahí. Se adueñan de ese territorio. Y uno medio se asoma y comienzan a pelear. Y si usted va allá, comienza la otra. Y son agresivas por cuidar a sus polluelos. Nosotros tenemos que ser también agresivos cuidando nuestros hogares y nuestras familias. ¿Y de quiénes? De los engañadores, versículo 7. Porque muchos, ¿qué? Engañadores han salido por el mundo. ¿Cuánto uno? Muchos. Y sí que hay bastantes. En esta época, cuando se escribió esta carta, lo que más populaba eran los falsos profetas. Creo que ahorita también eso está más lleno de falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores y muchas cosas falsas. Pero no solamente tenemos esto, hermanos, sino que tenemos unas doctrinas tan erradas, tan tremendamente peligrosas, que ya Satanás no necesita tocarle la puerta de su casa, sino simplemente prenda usted el computador, por internet me le meto, o por televisión me le meto, o mejor yo voy y le pago a Satanás por ver una película que es contraria a Dios. Y tomamos las cosas a la ligera. La Biblia nos dice que no nos contaminemos. Ahora tampoco le voy a dar la mano a otra persona, ¿no? Me contamino, ¿no? Yo le he dado manos a resto de personas que cuando le doy la mano digo, esa persona es masonero. Yo no le temo, hermanos, mayor es el que está conmigo que el que está con ellos. Este es extraño. Que ellos quieren entrar en un juego de poder. No, hermanos. La pelea no es contra mí. La pelea es contra Él, que venció la muerte. Es Él la centralidad. Y hay muchos engañadores que han salido en este tiempo. Que, yo le digo, usted cuida lo que ven, lo que usted primero uno tiene que dar ejemplo, ¿cierto? Lo que yo primero veo. Y lo que vemos en nuestra casa. Uno de hombre es medio más fuerte para aguantar unas escenas más violentas a veces, ¿no? Y de pronto pasa mi esposa, ¿qué está viendo? Y mi amor, pues es que ahí están acabando los malos y hay que acabar con la injusticia. No, eso está mal. Bueno, mi amor, pues paso al otro lado. Y sí, tienes razón. A veces nos dejamos llenar el corazón. Como decía Wilkerson, salimos un domingo de adorar a Dios, a exaltarlo y bendecir su nombre, y en la tarde estamos viendo Rambo, que matan como a 500, y gloria al Señor. A veces, es verdad, debemos aprender a filtrar y a cuidar lo que nosotros vemos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros hablamos. Ahora, ¿en qué se van a levantar o van a proponer estos engañadores? Mire lo que dice la palabra ahí. Que no confiesan que Jesucristo, acuérdense que está la palabra Jesús, Mesías, ¿no? Jesús Cristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que ¿qué? No perdáis el fruto de vuestro trabajo.
sino que recibáis galardón completo. Entonces, miren, un hogar tan hermoso estaba en peligro que viniese un engañador y robara todo lo que se ha trabajado. Por favor, ¿puede detectar usted el peligro en ese sentido? ¿Cuánto un ladrón necesita un solo papayazo? Se meten y le desocupan a usted la casa. No necesita 28 ni 40, un solo papayazo. Bueno, hay gente que nos escucha de otros países. Papaya en Colombia significa oportunidad. Necesita una oportunidad. No más. ¿Y qué? Puede robar el fruto de vuestro trabajo. ¿Y qué es lo que ellos quieren aquí? Ellos quieren decirnos que Jesús entonces no vino como hombre. Es decir, no quieren creer la deidad de Dios. Si usted mira el versículo 7 y lo compara con el versículo 3, ahí usted está viendo la deidad, tanto Jesús como Hijo de Dios, plenamente Dios, y el versículo 7, plenamente hombre. Y aquí sabemos que en esa época se está levantando los gnósticos. En el versículo 9 que dice, cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo, es decir, que van más allá, es que el conocimiento. Yo tengo más conocimiento, es decir, hay cosas nuevas que se han descubierto espiritualmente, se me ha abierto la mente y la visión, por lo cual entonces quiero decirle en ese momento, Cristo no era realmente Cristo el que vino, sino era un espíritu, ese era el pensamiento en ese instante y en ese momento. ¿Ellos qué querían? Sacar a Cristo como el Cordero de Dios. Y yo ya les expliqué qué significa eso. Que entonces, ¿qué fue la cruz? ¿Quién murió ahí? ¿Quién murió? ¿Qué sangre se derramó entonces? ¿Quién concibió entonces a Jesús? Porque muchos decían que realmente era un hombre normal, sino que en el bautismo recibió el Espíritu Santo. Entonces desde ahí era que era realmente el Mesías. Y después cuando estaba en la cruz, el Espíritu salió y murió, fue el hombre allí, pero no era Dios totalmente. Es decir, y comienzan a decir es que hay una revelación, hay una ciencia, un conocimiento más allá. ¿Y qué va a hacer eso? ¿Qué significa la palabra extraviarse? Es irse más allá, es salirse del camino. Ellos piensan, pongan cuidado con eso que les voy a decir, que tienen mayor autoridad y revelación que los apóstoles. Es decir, que ellos conocieron más a Jesús que el apóstol Juan, que el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo, etc. Eso, hermano, usted ya debe alumbrarle el bombillito. Cuando estas personas vayan más allá de lo que realmente ellos nos han entregado en la palabra, usted tiene que decir, este es un falso maestro, este es un engañador. Y vuelvo y le digo, queridos hermanos, son muchos entonces los engañadores y tenemos que tener cuidado en este tiempo. Recuerde que la Biblia nos dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y va a hablar, hermano, venir hablándole a usted muy lindo, muy bello, diciéndole, ay, hermana, Dios me le bendiga. La bendición de Dios está sobre usted, mi hermana. Me alegra. ¿Me permites, hermana, yo oro por usted? Y, sí, hermana, ore. Hermano, tal. Y Señor, usted está pasando por una prueba, ¿cierto, hermano? ¿Quién no pasamos por pruebas? Uy, entonces la hermana dice, qué revelación la de ese profeta. Pues hermano, todos tenemos pruebas.
Hermano, usted está esperando que algo de Dios venga a su vida. ¿Quién no quiere más de Dios? Y veo que Dios va a enderezar su camino. ¿A quién no quiere que Dios le enderece cada día más la vida, hermano? ¿Y qué si abrió la puerta a un adivinador, a un engañador, a un mentiroso? Por eso tenemos que discernir si esta persona no va más allá. ¿No crees, hermano? A uno como pastor, sí que le llegan personas así. Y llegó otro que dije, no, hermano, gracias. Y comenzó a hablarme en lenguas. Y hermano, yo también hablo en lenguas, ¿no? No es una discusión en lenguas. No es eso. Es decir, ¿quién se ve más ungido que el otro? Eso no es. ¿Quién anda más en Cristo? A ese sí le creo más. ¿Quién camina más en el amor de Dios? Entonces, cuidado con aquellos que se extravían ¿de qué? De la doctrina, queridos hermanos, de Cristo, como lo dice el versículo 9. Cuidado. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Van a robarnos ¿qué? El fruto. ¿Y qué es robar el fruto? Recuerde muy bien que la palabra nos habla en Colosenses que el fundamento es ¿quién es? Cristo, ¿cierto? Y lo que los apóstoles nos han entregado de su relación con el ungido de Dios. Y sobre eso edificamos. Y todo lo que usted edifique, va a ser puesto a prueba. Y la cuestión aquí es su vida misma, mi propia vida. ¿Por qué? Los frutos que nosotros hagamos son producto de nuestras vidas, ¿o no? No vamos a decir, ¡ay! Salió como el campesino, dijo, ¡uy! Una cosecha de manzanas. No, él tuvo que haber sembrado manzanas, ¿cierto? Y, ¡ay! Apareció el trigo. No, tuvo que haber sembrado trigo. Entonces, todo lo que usted y yo hagamos va a ser puesto a prueba. Es más, realmente el primer juicio que va a hacer Jesús de los 3 juicios, el primero es a la iglesia. Porque es necesario que el juicio comience por casa. ¿Y cuál va a ser este? El del tribunal de Cristo, el cual se hará en la presencia de Dios en los cielos. Y dice la palabra ahí que todo entonces pasará al fuego, todo lo que hayamos hecho. Y lo que es de heno, hojarasca o madera que se haya edificado, va a ser consumido por el fuego, no se podrá sostener delante de Dios. Pero lo que es oro, plata y piedras preciosas, esas permanecerán. Y esta persona que hizo lo de heno y todo, no va a perder su salvación. Pero no va a recibir ¿qué? Recompensa. Pero aquellos que sí tuvieron oro, plata y piedras preciosas, van a tener recompensa. Ahora, si yo miro esas 3 cosas que son tesoros, ¿se acuerda cuando Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino donde invitaba que tuviéramos tesoros en el cielo? Entonces, es triste, queridos hermanos, que por un engaño, el fruto de nuestro trabajo se pierda. El testimonio, por ejemplo. Un hogar bendecido. Es que podemos traer tanta destrucción en un abrir y cerrar de ojos. Por eso hay que cuidarlos. Y mire lo que dice el versículo 9, para que a usted le quede la mayor de las seguridades, queridos hermanos. Dice así, el que se extravía y no persevera, versículo 9, en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios, no se desgaste. ¿No tiene quién? A Dios. Y ahorita es que no tengo
es decir, no es que tenga odio ni resentimiento ni nada de eso, porque sé que el engaño es una fuerza supremamente poderosa. Es más, me duele, te soy honesto, me duele aquellos que piensan que sirven a Dios y andan en el engaño. Un ejemplo son los testigos de Jehová. Usted los ve muy peinaditos, muy bien arregladitos, con sus revisticas, sentaditos, muy uniformes para trabajar y trabajan arduamente, tocan la puerta de toda casa y quieren evangelizar a través de sus comentarios y sus estudios a todo mundo. Pero ellos no creen que Jesucristo es el Dios verdadero. Ellos creen que es un hijo de Dios, como usted y yo somos un hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Para ellos es otro Dios poderoso. Entonces, nosotros ahí tenemos que ponernos los pantalones, hermanos. Porque puede hablar muy bonito y puede explicar de Cristo. Yo me acuerdo de un personaje, hermano, que me dijo, pero ¿ustedes por qué no se echan la bendición? Y yo dije, pues la bendición es Cristo. Yo, como decir, me bendigo, pues es como comprarme un riego, ¿cierto? Y me bendigo. No, mi bendición es Dios. No, entonces me decía, mire que eso hay que hacerse así, que cerrar el círculo. Y dije, de una vez, este personaje es rosacrucista nueva era. A distancia, mi amigo. Y comienzan a meterle fetiches a la gente y todo. Y cuando menos piensa el hermano que confía en el Señor, ahorita confía más en la mata de sábila detrás de la puerta, a la buena suerte y todo lo demás. Por eso, ¿qué dice la palabra en el versículo 10? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que Jesús realmente es Dios y es el Hijo de Dios, que es totalmente Dios y totalmente humano, ¿no? ¿Qué dice? No lo reciban, hermano, no está cayendo usted en mal. Porque a veces vuelvo y le digo, uno abre las puertas. Ahorita usted dice, ay, pero es que mi tío es... No, una cosa es cuando yo recibo a una persona para que a través de mi vida enseñe cosas que no son. Le doy un ejemplo. ¿Qué pensaría usted que yo tuviera un hermano? Que mi hermano fuera de la nueva era. Y yo compartiera con él y él viniera a la iglesia, yo lo abrazara, le besara a mi hermano y ustedes, como ven, hace ser el hermano del pastor y se ve como tan buena persona. Fácilmente ustedes se abrirían a creer en lo que él diga, ¿cierto? Y de una manera escondida, ese hermano les está diciendo a ustedes cosas que no son. Eso sucede entonces aquí, que es lo que está diciendo. Si alguien viene a enseñar una cosa que no es, un falso maestro, no lo reciba. ¿Por qué no lo vas a recibir? Ni siquiera le diga bienvenido, porque usted va a participar entonces de las malas obras de él. Es decir, que indirectamente ellos van a creer que usted está dando el aval a esa doctrina. Por eso es el peligro que está sufriendo la iglesia actual, hermano, con esa cuestión del ecumenismo. No, amémonos todos amamos al mismo Dios. Todos amamos, Dios es el mismo. No, el único que ha muerto en una cruz es Jesús y resucitó. Es Jesús, no hay otro más. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe. Y eso no lo puede negociar ningún cristiano.
Pero como estamos tan ávidos, hermano, del poder y la unción que se ha movido en los últimos 100 años en la iglesia cristiana, la gente ya no está estudiando la doctrina, sino está más que todo buscando esas cosas que hablan estos profetas, que a veces van más allá de lo que han enseñado los mismos apóstoles. Cuidémonos, hermanos. Porque un hogar bendecido no es que existan muchos. Cuidado de que usted y yo estemos ayudando a un destructor de la fe. Cuidado. Cuidado, queridos hermanos, de que nosotros tengamos un divisionista. La Biblia dice que aquel que divide el cuerpo de Cristo, nos apartemos de esa persona. También la palabra dice, no pongamos las manos a la ligera, es decir, cuidemos, hermanos. La Biblia dice que probemos todo espíritu, si realmente los espíritus son de Dios o no son de Dios. Entonces mire que un hogar que es especial y bendecido tiene que cuidar de seguir andando en Cristo. Algo que jamás podemos soltar. Yo le pregunto, ¿cómo está su tiempo de oración como familia? ¿Cómo está su tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo está su tiempo de búsqueda de la revelación de Dios para su familia y para sus hijos? El Salmo 127, que fue el que yo inicié diciéndole, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Es el versículo que habla de los hijos. Y liga a los hijos con la edificación de la casa. Considero, hermanos, que deberíamos tener cada vez más hambre y búsqueda de Dios. ¿A través de qué? De la buena lectura de la palabra, de la revelación de la palabra en el corazón de las personas. Y eso edificaría mucho. Eso consolidaría demasiado. Eso libraría nuestros hogares. Bueno, hermanos, yo soy cristiano por la misericordia de Dios. Porque Dios me eligió. Porque Dios me amó antes de que yo le amase. Porque yo soy un